Muy buenas noches, yo soy David Luis Tataje Rojas y este curso es Problemas de Aprendizaje. Hoy vamos a hablar el último tema, la última sesión, la cuarta clase, segunda parte. Vamos a hablar lo que correspondería a las alteraciones en el aprendizaje. Hoy se está grabando este video el día sábado 27 de febrero del 2021, son las 8 de la noche y vamos entonces a comenzar. Bien, ayer habíamos visto, viernes, ¿no? Ayer habíamos visto la primera parte de lo que son las afecciones en el aprendizaje. Hay que un poco aclarar este punto, porque estábamos viendo de los problemas del aprendizaje este mes. Y este mes es muy interesante porque se ha visto todo un estudio sobre lo que es la fisiología neuronal, los órganos del cerebro. Y eso fue la piedra angular, la base para hacer nuestro estudio y nuestro trabajo para saber el conocimiento, 1, y 2, el aprendizaje. Por lo tanto, luego después de 2 semanas se había trabajado lo que era la neurociencia y su rama, la neuroeducación, una rama que parte de ello, donde ahí nos pertenece como pedagogos, como educadores, como maestros, y queremos que se vaya a prolongar más este estudio para hacer un cambio y una revolución educativa en base a una reforma, ¿no? Entender al estudiante y que el alumno, el propio estudiante, entienda su condición y sus limitaciones, que pueden ser congénitas o puede ser que no lo ha desarrollado en el transcurso de su aprendizaje. Y esos son dos factores que siempre tenemos que recordar. Una cosa es la enseñanza y otro es el aprendizaje. Es un tema muy interesante. Luego después en la tercera semana y la cuarta, la de que estamos hablando, la semana pasada, la tercera clase, habíamos hablado todo lo referente a los trastornos del aprendizaje. Y los trastornos se pueden modular, se pueden controlar, y ahí entra el factor del pedagogo y del pediatra que nos ayudan, ¿no? Para hacer el soporte. Claro, con el acompañamiento total de los padres de familia. Hoy vamos a hablar, ayer y hoy, esta es la segunda parte, luego esta clase después se va a intentar resumir para el día domingo, ¿no? Se va a trabajar sobre las afectaciones, ¿no? O afecciones. ¿Qué es lo que afecta? ¿Cuáles son las alteraciones que el estudiante no puede alcanzar el aprendizaje? Y esto sí no tiene cura, ¿no? Este es un tema muy complejo, hay que tocarlo con pinzas, hay que intentar detallarlo, pero lo importante es que se tiene que trabajar. Vamos, comenzamos entonces. Pero antes de ello, un poco de responsabilidad, ¿no? Por los términos que se van a utilizar y también sobre lo que es parte de la salud mental. ¿Por qué? Porque parte de la salud mental tiene que ver mucho con el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la personalidad y especialmente el desarrollo del conocimiento del estudiante. Vamos a verlo, poco a poco. A ver, avanzamos. Hoy vamos a ver y vamos a tocar primero sobre la salud mental. A ver, voy a arreglar mi cámara. Ahora sí, ya está. Listo. Aquí me corresponde mucho hablar sobre la salud mental en el Perú. Para mí es importante porque esto ayuda al mayor entendimiento de nuestro trabajo. Por lo tanto, lo vamos a hablar hoy. Y primero vamos a hablar, esta ley existe en el Perú, es la ley 3947. Estoy aclarando, la ley 3947. ¿En qué se basa? Se basa exclusivamente en la ley de la salud mental en el Perú, por si acaso, en el Perú. Artículo 1, y esa ley que dice, ¿no? Es una ley muy prolongada de unas 30 páginas. La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal, ojo, y está reglamentado, para garantizar el acceso y los servicios, promoción, escucha, garantizar el acceso a los servicios, la promoción, difusión, ¿no? La prevención, anticipar, y el tratamiento y rehabilitación en la salud mental en el Perú. Y eso es básico, porque también aquí nos tiene que ver mucho que la atención de la salud mental, ojo, importante, así como el respeto ineludible de sus derechos humanos y dignidad de la persona sin discriminación y abordaje intercultural, que erradique la estigmatización, aclaro ese término, estigmatización
de personas con problemas de salud mental. Retiro la diapositiva para un poco aclarar esta ley, la ley 3947, escucha. Un poco vamos a hablar sobre la salud mental en el Perú porque es importante, ¿no? Muy buenas noches, Yesenia Gonzueta, ¿qué tal? Y es importante ver ese punto de la salud mental, ¿no? Con la finalidad de entender. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo las afecciones que eso involucran al aprendizaje. Y esto ya no tiene cura. Esto ya está de lo que es el ADN, la neurona, el código genético. Y esto es importante estudiarlo. La ley que he presentado, ¿no? La 3947 habla de la salud mental en el Perú. Y habla de que no se debe estigmatizar, ¿no? Es decir, separar, discriminar, ¿no? Mirarlo como si fuese alguien diferente y extraño. No. La ley dice bien que hay un tratamiento y garantiza que una rehabilitación con la finalidad de ver el caso de la salud mental en el Perú. En realidad es necesario porque estamos trabajando con personas, con futuros ciudadanos, es necesario que ellos sepan si ellos tienen algún problema, ¿no? Que eso ya es genético, ADN, y que ellos necesitan, por gracias al apoyo de sus padres y de los pedagogos o profesores, conocedores de esto, ayudarlos. Para controlarlos, no hay cura pues, pero se controla, no hay cura. Y esto es necesario para evitar que esto se prolongue y lamentablemente llegue a casos mayores que no queremos, ¿no? Por el bien de nuestro país y de la sociedad. Vamos, avanzamos. Hay una parte muy necesaria que yo lo quiero saber y lo quiero explicar muy detallado. Ahora acá. Me interesa mucho hablar de la salud mental del Perú brevemente porque nos interesa ese punto. La salud mental en el Perú, y lo leo para ti, escucha, se estima que más de 4 millones de peruanos sufren de alguna enfermedad mental. 4 millones de peruanos, ojo. Recuerda muy bien, a ver, si analizamos muy bien todo Lima Norte y todo Lima Este, San Juan del Urigancho, ¿no? Comprendería todo Lima Norte, ¿no? Todos los 7 distritos de Lima Norte son algo de 1,5 millones de habitantes. 1,5. Acá se estima 4 millones. Triplica la suma. ¿Correcto? Y todo lo que vendría a ser San Juan del Urigancho, ¿no? Que tiene de población 1,5 millones de habitantes. Y acá dice 4 millones. Ahora, el otro dice, el otro punto, el 80% de ellos no recibe tratamiento. Es decir, de 10, 8. De 10, 8. Y otro por acá. Vamos arriba. Las enfermedades neuropsiquiátricas, atención, ya estamos hablando ya de lo que es psiquiatría, ciencia médica, que ve sobre los problemas de la salud mental. Las enfermedades neuropsiquiátricas como la depresión o alcoholismo causan mayor pérdida de años en el Perú. Depresión o alcoholismo. Los afectados desconocen sobre este tipo de enfermedades. Eso es lo que yo quiero llegar. Que ellos deben entender que sí son pacientes y deben controlar. Controlar, no hay cura, pero se puede controlar, no tratar, controlar. O no pueden acceder a los servicios de la salud. Por eso es importante nosotros informar. Y eso es básico. La misma ley, escucha, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque ya estamos viendo de un problema que ya no existe cura, pero sí ni tratamiento, solamente un control. Por ejemplo, acá dice, ¿no? La ley 3947, la ley de la salud mental, letra A, lo he dividido en dos. Problema psicosocial y el trastorno mental del comportamiento. Justo estoy tocando la ley porque en la ley, la 3947 nos apoya. Porque vamos a hablar del trastorno de lo que es el aprendizaje, pero con mayor aclaración las alteraciones del aprendizaje. Por eso estamos tocando este tema hoy. El problema psicosocial es un factor. Dificultad generada por la alteración de la estructura y dinámica de las relaciones entre personas. Escucha, alteración. Y estas y su propio ambiente. Y el trastorno mental y del comportamiento, aquí viene el problema. Condición mórbida, ¿no? Enfermedad.
que sobreviene de una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente y del comportamiento. Afectando, ojo, la mente y el comportamiento. Lo que justo estamos viendo, pues, en las aulas. Estos trastornos mentales se encuentran contemplados en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Y mira acá, estoy solamente citando alguna información adicional con la finalidad de reforzar nuestro trabajo. La cifra de salud mental en el Perú, y cito, en el país, de cada 100 personas, 20 sufre de un trastorno mental, trastorno, ¿no? No es enfermedad. Porque el trastorno se puede controlar, o en este caso puede haber un cambio de conducta, un control, ¿no? Un apoyo, ojo, el trastorno. 10 mujeres alguna vez ha sido víctima de violencia por parte de su pareja. Ese es típico, que ahora estamos viendo ese problema y es importante ver el problema de salud mental. 20 de cada 20 niños tienen un problema de salud mental. Mira, ahí está, cifras. Solo 2 de cada 10 personas con trastorno mental reciben algún tipo de atención. Y vamos acá, arriba. Servicio de salud mental, Centro de Salud Mental Comunitario, 113 en el país. Unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, 22. Hogares protegidos que protegen a estas personas, 6. Módulos de atención al maltrato infantil, MAMIS, en hospitales generales, 30. Hospitales especializados versus centros de salud comunitarios en Lima 2018, lo tengo. Atendidos, 48%. O el 5.1, ya más, 48 vamos a poner. Atenciones 245.000. Hospitales psiquiátricos, atenciones y atendidos. Igual acá, Centro de Salud Comunitario 72 de 7. Presupuesto, ahí está, la cifra de 150 millones. Todos estos datos es importante nosotros saberlo para reafirmar nuestro trabajo. Y aquí ya viene una ley, escucha, existe, yo lo estaba buscando porque gracias al Ministerio de Educación, ahí sí le puedo agradecer, porque ahí ya existía una, no resolución, es una ley del Ministerio del Congreso de la República, la ley 3956, pero es una ley que si tú lo descargas te vas a reír porque es una hoja. ¿Y qué dice? La primera solamente cita que es la ley, la segunda cita la primera y la tercera solamente esto. Lo leo para ti. Ley de protección de las personas con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el famoso TAC, que lo vimos ayer. Artículo 3. Declaración. Declárase el 13 de julio como el de cada año como Día Nacional de Sensibilización, ¿no?, sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Artículo 4. Y este es un artículo que no me gustó y yo creo que tú también cuando lo leas junto conmigo te vas a dar cuenta que es una burla. Y dice, artículo 4, promoción y sensibilización sobre el TAC. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, ¿no?, el ente regulador de la educación en el Perú, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no?, principalmente promueven de forma conjunta campañas de difusión, ya está, y sensibilización a cargo de sus propios presupuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que el propio Ministerio de Educación, si es que le sobra la plata, o el Ministerio de Educación, si es que tiene plata, pero para gastar de verdad, no para mantener a otras personas que no trabajan, o el famoso desarrollo e inclusión social, si es que les alcanza presupuesto, lo hacen. Y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. ¿Qué es eso, pues? Total, o sea, solamente la ley es para decir que se declara el 13 de julio. Pero hay más, pues, hay más. Y aquí hay una fotografía que puede representar el TAC. Todos están tranquilos en el recreo comiendo, o después de un partido o de un juego,
y el otro, pues, es fuera de lo común. Eso vamos a analizarlo. Ya en este caso, hoy vamos a hablar solamente el autismo y es muy amplio. Lo he estado viendo en la madrugada y hoy por la mañana y sí, es amplísimo y vamos a verlo. Escucha. Primero, un trastorno, ¿qué es? ¿No? Un poco para saber y defender nuestro argumento. Un trastorno es un patrón comportamental o psicológico, cualquiera que sea su causa, es una manifestación individual de disfunción no funciona, ¿no? Psicológica o biológica, trastorno. No hay que olvidar que la categoría diagnóstica es solo un primer paso para un adecuado plan. Esto ya lo hace el pediatra, no el especialista. Si él quiere lo deriva al psiquiatra, ¿no? Aquí el psicólogo ha hecho el diagnóstico, que tú también lo puedes hacer, el cual necesita más información de la requerida para el diagnóstico. Por ejemplo, la definición de ludopatía, ¿no? Eso es lo que le gustan a los casinos, ¿no? O la pedofilia, ¿no? No confundir con el pederasta. Ahí el término está mal, ahí debería decir pederasta, ¿no? Porque la pedofilia es diferente, ¿no? Eso lo voy a aclarar ahorita cuando retire la diapositiva. Como un trastorno mental, claro, es cierto. Responde a un objeto clínico de investigación, lo cual hace irrelevante pronunciarse sobre un tema de responsabilidad penal, ¿no? Acá tenemos una imagen. Trastorno. Retiro la diapositiva, escucha. Ahora, lo importante es ver lo siguiente, ¿no? ¿Por qué estamos viendo y exclusivamente estamos analizando esto del trastorno? ¿Por qué? Porque es importante y necesario saber y entender. Porque estos trastornos que afectan al aprendizaje no nos van a ayudar para su desarrollo, pero sí tenemos el conocimiento para ver el diagnóstico. Gracias a ello, nosotros vamos a entender. Gracias a estos conocimientos, nosotros vamos a aprender, saber, reconocer a qué estudiante desarrolla un buen aprendizaje y otros no. Y eso es importante admitirlo y entenderlo. Por eso, cuando hablamos ya de estos trastornos, afectan en realidad. Se había hablado del famoso del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que sí tiene mucho que ver. Es muy importante porque eso también hay un factor. Como estos temas de ayer viernes y hoy sábado son alteraciones, no tienen cura, no tienen cura. Ya nacieron así. Por lo tanto, estos trastornos, ¿no? Se pueden controlar. No hay cura, se controla. Siempre y cuando con la ayuda del pediatra y si él quiere lo deriva al psiquiatra. Y otro factor, los padres, que tienen que estar informados. ¿Y quién emite ese informe? El profesor, pues. A veces el profesor está lamentablemente obsesionado con la currícula. No, olvídate de la currícula. No me va a caer supervisión. Entonces emite un informe, pues, que de tus 20 estudiantes, 10 tienen este problema en base al diagnóstico. ¿Por qué están desaprobando? ¿Porque quieren? Porque dicen, no, el problema es el profesor. Ese es un rebuzno. El problema no es el profesor. El profesor está explicando, está enseñando. Primer proceso. El segundo proceso, ¿quién es? Es el estudiante si capta la información. Y eso se tiene que trabajar. ¿Y para qué está el pedagogo entonces? Por la pura, solamente para llenar la pizarra o dar separatitas. No. Así no vamos a llegar a nada. Por eso es importante. Y el propio estudiante tiene que darse cuenta de sus limitaciones. Para eso el profesor le tiene que decir de manera adecuada. Y le tiene que explicar estos temas que tú estás llevando del cerebro, de la inteligencia, del entendimiento, de la conciencia, del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, la sinapsis, la neurotransmisión, todo ello. ¿Por qué? Para que él tenga el interés de que tiene que entrenar su cerebro, así como le gusta entrenar en el deporte, ¿no? Así también el cerebro se entrena, reconociendo la información a través de su entorno. Y eso ya lo había dicho Jean Piaget, ya lo había dicho Erik Erikson, que justo hoy lo voy a hablar y he puesto las diapositivas. Vamos a avanzar.
Está interesante, no te vayas, a ver, está interesantísimo. Y este punto, ojo, aquí es donde nosotros vemos, pues, ¿por qué hay ese problema? ¿Qué sucede en su pensamiento? ¿No? Su conciencia, ¿está recepcionando la información adecuada o no? Eso vamos a estudiarlo hoy. Mira acá, una más. Ahora, si justo lo que decía, ¿no? Esto es simple. A ver, ubícate primero esta columna verde, ¿no? Esta flecha hacia arriba. Aquí vas a partir. Nacimiento, dice, vida, transcurso de vida, es la flecha verde. Comenzamos entonces de acá. La primera etapa de Jean Piaget, la sensoriomotriz. De 0 a 2 años. Voy a aumentar la diapositiva. Acá mira. Primera etapa sensoriomotriz. 0 a 2 años. Pensamiento que desarrolla. Estudio de Piaget. Nosotros somos piagetanos. Observar. Ellos observan, tocan y Disculpe, no se escucha nada. Buenas, disculpe, ¿me escucha usted? No se escucha. ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya está. Solucionado. Vamos a ver. Ahora sí. Perfecto, no, claro, ya me di cuenta ya. Cuando se desconectó, cuando no hubo la conectividad, a ver, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ya. Cuando no había cuando se salió la conectividad, ahí
había cerrado lo que es el audio, pero ya lo activé ya. Ya está, gracias. Siempre es bueno, ¿no? Eso, yo ya me había asustado ya. A ver, ahora sí. Listo, listo. Este estudio de Piaget me interesa. Vamos un poco a aclararlo. A ver, acá está. Este estudio de Piaget me interesa. ¿Por qué? Porque está viendo el primer aspecto, la primera etapa, la sensoriomotriz. Este dato. Atención, atención. ¿Por qué? Porque está hablando de 0 a 2 años, ¿no? ¿Cuál es su estudio? El pensamiento todavía está en realidad en recepcionar la información, observar, tocar, escuchar. Primera etapa sensoriomotriz. Eso es importante detallarlo. Por acá. La segunda etapa, de 2 a 7 años, la etapa preoperacional. Se amplía el lenguaje, ¿no? Eso es bueno. Egocéntricos, es difícil entender puntos de vista de otros, es otro, no problema, sino que es una etapa, de acuerdo a lo que dice nuestro amigo Jean Piaget. Identifican símbolos con objetos reales, 2 a 7 años. Y luego, vamos por acá, la tercera etapa, operaciones concretas. El estudio de Piaget es muy interesante porque él habla de 7 a 11 años. Resuelve problemas concretos. Aprende a clasificar. Las matemáticas, o sea, eso es la etapa operaciones concretas, ¿no? Y luego, la otra etapa, la cuarta y final, de 11 años en adelante, la etapa de operaciones formales. Es decir, Jean Piaget dice que a partir de los 12 años ya el niño, la niña, ¿no? Ya empieza a desarrollarlo, ya se vuelve más científico su análisis y preocupaciones sobre la identidad de la sociedad. Pero ese punto, lo que yo estoy colocando acá es simple. Vamos a un poco detallarlo más. Acá. Ahora sí, ya un poco más científico. La imagen que lo ven es Jean Piaget, este Jean Piaget. Aquí está, el suizo. Ahora sí, más científico. Este es un trabajo más científico. Primero, estadios del desarrollo propuestos por Piaget. Escucha, atención, atención. El primer periodo sensorio-motor de 0 a 2 años. Estudio de Piaget. Características del periodo. El niño utiliza los sentidos y las actitudes motoras para entender el mundo. Exacto. No hay pensamiento conceptual. No hay pensamiento conceptual o reflexivo. No existe todavía. Está recepcionando la información por medio de sus sentidos. Un objeto es conocido en términos de lo que el niño puede hacerlo. Reconoce objetos. Principales adquisiciones. El niño aprende que un objeto todavía existe cuando no está a la vista. ¿No? Escucha, el niño aprende que un objeto todavía existe pero no está a la vista. Permanece el objeto. Y empieza a pensar utilizando acciones mentales como físicas. El periodo sensoriomotor. El otro periodo es el periodo preoperacional. Antes de la operación, preoperacional, de 2 a 6. El niño utiliza el pensamiento simbólico. Por eso es importante ese estudio de los símbolos, los colores, las formas geométricas, las figuras. Eso ayuda. Que incluye el lenguaje para entender el mundo. A veces el pensamiento del niño es egocéntrico. Piaget lo dice, no piensa en él mismo nada más como centro. Y que hace que el niño entienda el mundo de su propia perspectiva, la suya. Es un periodo normal. Ya después se le enseña que él no es el centro del universo, sino que tiene que vivir y compartir. Al aplicar las actitudes lógicas, los niños aprenden a comprender los conceptos básicos de la conservación. Esto es de él, suyo, y lo quiere conservar. Pertenencia, el número, la clasificación y muchas ideas científicas. Tercera, el periodo de operaciones concretas de 7 a 11. Primaria, ¿no? La básica. El niño entiende y aplica operaciones lógicas o principios para ayudar a interpretar las experiencias objetivas y racionalmente en lugar de intuitivamente. Comienza recién primaria a entender, interpretar. Eso es importante, usar su razonamiento. Estudio de Piaget. Escucha. Al aplicar las actitudes lógicas, los niños aprenden a comprender los conceptos básicos de la conservación, el número, la clasificación y muchas ideas científicas. Ciencia. Bueno, él habla así porque él es biólogo, por eso dice científicas.
no es humanista. El periodo de operaciones formales de 12 a más. El adolescente y adulto, ya lo amplía, es capaz de pensar sobre las abstracciones y conceptos hipotéticos, abstracciones, ¿no? Hipótesis, cuestionamientos. Es capaz de especular mentalmente sobre lo real y lo posible. Los temas éticos, bien, la moral, ¿no? Los valores, políticos, quién dirige, quién gobierna, Estado-nación, y sociales, el entorno, y los morales, el bien y el mal, se hace más interesante e involucran más al adolescente a medida que se hace capaz de desarrollar un enfoque más amplio y teórico sobre la experiencia. Jean Piaget, un grande. Pero Jean Piaget, él dice hasta los 12 años. Y de ahí, es decir, de acuerdo a Jean Piaget, eso hay que decirlo públicamente. Jean Piaget hace todo un estudio de los 0 años, 0, no habla del neonato, no habla del nonato. Dentro dice que no hay aprendizaje. Recién el desarrollo del desarrollo cognitivo, ese es el término, es del 0 hasta los 12 años, 12. Allí ahí termina su estadio, el último, operaciones formales, y ahí empieza ya el niño, el adolescente, joven y adulto a desarrollarlo. Buena. Es decir, es importante. Y ese estudio se tiene que saber. Los pedagogos de primaria, el de profesor de secundaria, pedagogo también saben. Solamente que lamentablemente, como están absorbidos en la currícula, se olvidan ese punto de pedagogía y educación. No es. Por eso no estamos ganando, pues. Después evaluamos, están jalados todos. Solamente algunos académicos, porque lo han desarrollado muy bien en su enseñanza, aprendieron bien, es decir, captaron bien la información y otros no, y no porque son tontos, son idos, no, sino porque no lo activaron muy bien en ese aspecto de lo que todos conocemos, que es la educación inicial. Y antes del inicial, que vendría a ser la estimulación temprana. Y lógico, el niño va desarrollándose, el infante va desarrollándose en base a su entorno, su capacidad, su entorno, y lo más importante de ello, que siempre hay un rango, ¿no? ¿A qué edad debería ya saber hacer esto? Debería hablar, debería caminar, debería correr, debería ya armar. Es un proceso que yo estoy viendo que se debe analizar con mucha paciencia y ver los errores que está cometiendo. Porque justo yo estaba viendo por la mañana en el libro de Jean Piaget, ¿no? El criterio moral del niño, y él explica, o sea, el hombre se ha dado su chamba, su trabajo, y mira, es bastante, traducida del suizo o del francés al español, editorial mexicana. Y caramba, qué tal trabajo minucioso. Habla exclusivamente sobre las reglas de juego, la presión adulta y el realismo moral, la cooperación y el desarrollo de la noción de justicia, las dos morales del niño y los tipos de relaciones sociales, y un estudio de la tesis de Durkheim. Había leído a Durkheim, había leído a Kovalov, había leído a Wallon, había leído a otros más de su entorno, que está muy bien, porque el educador, el pedagogo, maestro, de verdad, no le interesa el contenido, le interesa el aprendizaje de este niño, que aprenda. Y por eso se tiene que hacer un diagnóstico. Esa es la reforma que está proponiendo Higuera. Por eso se pelea con el Ministerio de Educación, que está cometiendo errores. Sigamos. Hay que ahora detallarlo paso por paso. Acá. Habiendo todo este trabajo desarrollado de nuestro amigo Jean Piaget, el suizo, ¿no? Nacido en Neuchâtel, otro que también tenemos que saber, este es el alemán nacionalizado estadounidense Erik Erikson, la teoría psicosocial. Escuchemos, este es importante. La teoría de Erik Erikson, ¿no? Él habla se establece etapas de desarrollo psicosocial, psicológico, conductual y social. A saber, mira, llega hasta el último, hasta los 60 años.
Mira, está interesante. Por eso esos dos son tus pilares. El infante de 0 a 18 meses. Confianza versus desconfianza. Infante. Se crean vínculos afectivos y dan sensación de confianza. Ahora sí. El bebé de 18 meses a 3 años. Mira ese estudio. Autonomía versus vergüenza y duda. Exploración del mundo y desarrollo del cuerpo. Control fisiológico. Desarrollo lento. 3 años. Otro acá. Preescolar, la tercera, estamos en la tercera. Iniciativa versus culpa. Desarrollo de la creatividad. Se manipula el entorno. El niño tiene más energía de 3 a 5 años. Se comprende más. Otro. El niño, ahí mira cómo lo divide. Infante, bebé, preescolar de 3 a 5, niño de 5 a 13 años. Estudio alemán norteamericano. Laboriosidad versus inferioridad. Comienza la vida en sociedad con los pares, su entorno. Se tiene una conciencia, recién él lo dice, que ayer no lo dice la conciencia, él lo dice por ser psicólogo. El niño es orgulloso de sus actos. Avanzamos. Adolescente, secundaria, atención, de 13 a 21 años. Búsqueda versus difusión de la identidad. De identidad, no de identidad. Se busca la identidad propia y de cómo es visto por los otros, hasta los 21 años. El adulto joven de 21 a 40 años. Intimidad versus aislamiento. Se busca estar cerca de los otros, lograr una intimidad. Adulto maduro. Generatividad versus estancamiento. Surge la preocupación por la siguiente generación. Se busca un equilibrio entre productividad y estancamiento. Y el último, adulto mayor de 60 a más años, integridad y versus desesperación. Se reflexiona sobre el pasado. Existe un sentimiento de inutilidad, aparecen enfermedades. Erik Erikson. Otro grande. Esos son nuestros dos pilares para entender. Sabiendo esa cronología de las edades, del desarrollo, de la evolución del desarrollo cognitivo, Piaget, y la teoría psicosocial, psicológico-conductual y social de Erik Erikson, son nuestro baluarte, las columnas para reforzar nuestra teoría, nuestra tesis. Eso. Y lógico, la observación utilizando el método científico, ¿no? Y luego la experimentación. Es que la evaluación ayuda para medir, pero también para buscar solución, pues. Y ahí es donde viene ese problema, ¿no? Si el profesor está preocupado en el estudiante o no está preocupado, y hay que explicarlo bien. Y esa relación adulto con menor de edad es necesario para no abandonar a los muchachos, porque ellos no saben, están en la barbarie. Se les tiene que explicar bonito, mira, queremos ayudarte, yo me especializo en estos temas de problemas, de aprendizaje, quiero que conozcas, quiero ayudarte, ¿me permites que te ayude? No, no me interesa. Perfecto. Informas. No, sí, yo sí quiero aprender, me doy cuenta que me está jalando muchos cursos. Ya cuando ya está a punto ya de perder todo, recién dice, sí, profesor, disculpe, profesora, ahora sí quiero que me ayude. Ya es muy tarde, ya. Eso le tienes que decir. Eso sucede en los adolescentes. En el primer trimestre no les interesa. Segundo igual. Tercero recién se preocupan. Cuarto te están tocando la puerta. Ya es muy tarde, pues. Tu reacción fue muy tardía. Vamos, avanzamos. Otro más. Importante. Dejando de un lado a nuestro amigo Erik Erikson, vamos a avanzar. Ahora sí, este es otro dato importante. Lo que entra al tema recién. Trastornos de inicio de la infancia y la niñez y la adolescencia. Trastornos de la infancia. Ojo, la niñez y la adolescencia. Esto es importante porque influye un factor, y te lo voy a explicar. Capacidad intelectual, discapacidad intelectual. Ojo, discapacidad. La capacidad intelectual por debajo del promedio, medido a través del cociente intelectual. El CI, pues, el famoso IQ que le llaman en inglés. Puede ser leve, moderado, grave y profundo. Trastorno del aprendizaje. Escucha,
Una cosa es intelectual, ¿no? Si es académico o no académico, y otra cosa es del aprendizaje. No te confundas, son dos términos diferentes. Porque aquí el aprendizaje es el trastorno que él no puede entender, no puede en realidad aprender. Rendimiento académico considerado por debajo de lo esperado en el área afectada, considerando la edad del niño o del adolescente, su inteligencia, una educación apropiada para su edad. Puede ser, ya lo hemos estudiado, trastorno de la lectura, dislexia, lectoescritura, trastorno del cálculo, discalculia, matemáticas, trastorno de la expresión escrita, disgrafía, ¿no? Vamos por acá. Este es el famoso IQ, que esto lamentablemente lo han archivado porque ahora está de moda el trabajo de nuestro amigo Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. Y eso está mal, porque nuestro criterio es de el caso de nuestro amigo Howard Gardner es diferente y lo vamos a analizar más adelante. Escucha. Primero, evaluamos a los jóvenes. Hay una evaluación IQ, deficiencia mental profunda, el puntaje 29 o inferior. Deficiencia mental promedia de 30 al 49. Deficiencia mental superficial del 50 al 69. Límite, borderline o fronterizo de 70 a 79. Eso lo del borderline lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Poco inteligente de 80 a 89. Normal 90 a 109. Inteligente 110 a 119. Brillante 120 a 129. Superdotado 130 o superior. ¿Qué es una discapacidad intelectual? Mire, escucha. Se ha definido cuantitativamente números, como el valor de cociente intelectual, el C y el IQ, ¿no? Menor a 70. O sea, poco inteligente a partir de acá. Menor a eso, ya esos son los problemas. Ahora, ¿es importante ese estudio? Sí. Retiro la diapositiva. Esto del IQ era muy interesante porque se hacía un diagnóstico, ¿no? En base a la edad. Esto en realidad era ya para el adolescente, egresado de la secundaria, ¿no? Se le daba esa evaluación. Al niñito no. Salvo de que el niño sea más allá de su aprendizaje, es decir, niño brillante, se le daba la evaluación y lo hacía, lo desarrolla. Y ahí ya, pues, estos son niños genios. Y existen, hay casos. Poquitos, pero hay. Pero también está la otra contraparte, que el alumno no está probando nada, hay un problema. Ni bien no es inteligente, o bien no está aprendiendo bien. Son dos cosas que tenemos que medirlo. Pero Daniel Goleman, no, Laxus Calami, Howard Gardner, con las inteligencias múltiples se tumba todo este trabajo, que era innecesario. Y él hace un problema, o más claro, ¿no? Un conjunto de inteligencias múltiples que son habilidades. Y ojo, nuestra propuesta del instituto lo aclara de que el caso de nuestro amigo Howard Gardner es una educación inclusiva, es decir, incluir, que todos tenemos inteligencia, pero de acuerdo a cada habilidad. No, pues, es cierto, sí, pero es inclusiva la idea. Sí, es cierto, es inclusiva. Pero si hablamos de capacidades, es como decir, en tu salón hay uno que es académico, chancón, hace bien, es responsable, es honesto, habla muy bien, hace su trabajo, participa todavía. Y los demás no. ¿Qué le decimos? No sabes qué, mira, tienes que adaptarte a tus amiguitos, que ellos no van a poder. O sea, le está perjudicando. Si él puede avanzar más. Por eso ahí viene la clasificación, que los padres no quieren, le tienen que explicar bien, no quieren ellos. O sea, hay un factor necesario que ellos no quieren, pero se les tiene que explicar. Es importante y es necesario. Vamos, a avanzar. Otro. Luego viene el famoso, el borderline. Este de acá me interesaba.
El borderline, ¿qué es? La persona presenta inestabilidad del estado de ánimo, ese es el borderline. La conducta y las relaciones sociales, ¿no? Ahora sí, avanzamos. Vamos a estudiar el caso borderline. Aunque este caso es externo, y este es un problema mental. Aquí no tiene que ver nada con el aprendizaje, pero lo estoy tocando porque lo hemos citado. El borderline ya es un problema mental. Es un trastorno mental caracterizado por estados de ánimo. Esto ya es de la personalidad. Comportamiento y relaciones inestables. Los síntomas incluyen inestabilidad emocional, sentimientos de inutilidad, inseguridad, impulsividad y dificultades en las relaciones sociales. El tratamiento incluye terapia conversacional. Eso es una alternativa, es una terapia, no hay cura. En algunos casos, medicamentos. Cuando los síntomas son graves, atención, la hospitalización puede ser de ayuda. Y aquí, ¿cómo me doy cuenta que es borderline? Escucha. Síntomas. Primer síntoma. Esfuerzos intensos para evitar un abandono real o imaginario. 2. Relaciones interpersonales intensas e inestables. 3. Una marcada y persistente perturbación de la identidad manifestada por una imagen o sentido del yo inestable. Perturbación. 4. Amenazas, gestos y conductas suicidas recurrentes o conductas de automutilación. Se cortan eso. Cambio de humor radical. Me voy arriba. 6. Impulsividad por lo menos 2 áreas, autodestructivas o abuso de sustancias o promiscuidad sexual, adicciones a apuestas, gasto excesivo de dinero, comida excesiva, manejo temerario, hurto. Sentimientos crónicos de vacío, ira intensa, falta de control de la ira, peleas físicas recurrentes. 9 y final, pensamientos paranoicos relacionados con el estrés y síntomas de disociación severa. Increíble, no quiere estar con las personas. Borderline. Esto no entra en aprendizaje, ella es un trastorno de la personalidad. Ahora sí, vamos. Trastorno de las habilidades motoras. Esto ya tiene que ver del aprendizaje, lo que nos corresponde. El trastorno de desarrollo, especialmente en la coordinación. Hay un problema, no puede hacer estos trabajos. Mira acá la imagen. La primera niña, que está de celeste, está con uno de los objetos que son del aula, pero lo ha puesto en su cabeza para probar el equilibrio. Como ponerse un libro sobre la cabeza para poder caminar mejor y de manera recta lo que es la columna vertebral. Lo hace bien, no necesita, tiene equilibrio, no necesita tener el objeto sostenido con sus manos, mientras los demás sí. ¿Se dan cuenta? Esa habilidad es motriz. Los demás lo tienen que perfeccionar poco a poco con entrenamiento. Por eso dice acá. Ahora, hay otros trastornos que son de la comunicación y aquí se consideran deficiencias del habla, trastorno del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, trastorno fonológico, tartamudez. ¿Se dan cuenta? Retiro la diapositiva. Estos datos ya sí son del aprendizaje. Hemos mencionado el borderline, que es un problema de trastorno de la personalidad, pero hay que tener mucho cuidado. Nosotros no somos psiquiatras, los psiquiatras lo van a determinar, nosotros no. Nosotros somos observadores, nos dedicamos a ver el problema del aprendizaje. Lo que hemos visto el último, el motor y el del habla. Detectar y derivar, detectar y derivar. Si somos conscientes, si podemos ayudarlo, si conocemos el lenguaje, le ayudamos en lo fonológico, en lo que es semántico, en lo que vendría a ser sintáctico, morfológico, sintáctico, fonológico, todo ello. Son conocimientos. Y eso es básico. Ahora, si el otro punto ya es de la tartamudez, que ya ahí sí hay un especialista, ¿no? Un terapista para ello, y o lógico, si tú puedes ayudar, lo vas a entrenar. Sigamos. Otro dato más importante que ello, uno más. Luego aquí tenemos
lo que es el trastorno generalizado del desarrollo. Escucha, este es importante, porque aquí hablamos sobre los déficits graves, alteraciones en diversas áreas del desarrollo, como alteración social, la comunicación, escucha, déficits graves, no puede desarrollarse, la comunicación y la existencia de comportamientos, intereses o actitudes estereotipadas. Se incluyen el trastorno autista, que hoy lo vamos a estudiar, deficiencias en la comunicación social y la interacción social, el trastorno REC, pérdida progresiva de habilidades motoras, lo vamos a estudiar también, el trastorno desintegrativo infantil, retraso en el desarrollo del lenguaje funcional, lo vamos a estudiar también, el trastorno Asperger, retraso del desarrollo del lenguaje. Todos estos datos pequeñitos los vamos ahora a aclarar, pero primero vamos a comenzar con el autista. Escucha, lo voy a leer para ti. 1 de cada 150 niños, en su mayoría hombres, padece, ahí voy a aumentarlo ya, de este desorden en el desarrollo del cerebro. Desorden que deteriora su comunicación e interacción con los demás, lo que provoca un comportamiento restringido y conductas repetitivas. Para controlarlo, es importante que se detecte lo antes posible y se inicie un tratamiento adecuado con sus principales características. Síntomas. La enfermedad se manifiesta entre los 18 meses y los 3 años de edad. Esto lo he estado leyendo de manera minuciosa, le dan más propensos son los niños que las niñas. Primer síntoma. 1. Aumento en la imagen. Un lenguaje poco o nulo. Lenguaje poco o nulo, no habla mucho. 2. Ecolalia. Repite lo que oye. Ecolalia. 3. Actúa como si fuera sordo y no soporta los ruidos intensos. 4. No mira directamente a los ojos. Ojo, atención. 5. Tiende a reunir objetos o los pone en líneas. En línea. ¿Por qué ocurre? La pregunta, ¿no? No hay causa exacta de lo que es el autista. Sin embargo, se detectó la influencia de factores ambientales, el entorno, que interactúan como una susceptibilidad hereditaria. Hereditaria. Acá, vamos arriba. 6. Muestra total desinterés por su entorno y relaciones sociales. Es autista. No obedece ni sigue instrucciones. 8. Rechaza el contacto físico. 9. Gira o se mece sobre sí mismo. 10 y final. Se enoja mucho y hace rabietas. Escucha. No existe cura, pero sí tratamiento de control. Aquí es la farmacología. Los medicamentos. Análisis conductual aplicado. Se pone al niño bajo vigilancia instructiva para que centre su atención. El más aceptado, el que ha dado mejores resultados. Eso. ¿Se dan cuenta? El autismo. Uno más. Aquí vamos a hablar del otro símbolo, pero un ratito vamos a aclarar, después vamos a hablar del síndrome de Rett. El autista, eso sí puede entrar en nuestra aula. Nosotros lo detectamos. O nos han dicho de que es autista. Y no es un problema de educación especial, no. No es educación especial. No es. Él es normal. Solamente que tiene esa alteración neuronal donde no lo ha activado ese punto. No lo ha activado. Ya eso no va a tratarse. No se puede. Es genético. Es aquí. Neurona. No hace la neurotransmisión o la sinapsis. No llega. No lo reconoce. Por lo tanto, no tiene cura. Pero sí se controla. Vamos al otro término que es un poco, y da pena, ¿no? El síndrome de Rett. Sigamos. En el síndrome de Rett, escucha, lo leo para ti, es una mutación genética poco frecuente que afecta el desarrollo cerebral en las niñas. Hablamos de niñas, ocasionado por una mutación genética. El síndrome de Rett
no suele ser hereditario. ¿Pero cómo? ¿Cómo aparece? Los bebés parecen saludables durante los primeros 6 meses de vida, pero con el tiempo pierden rápidamente la coordinación, el habla y la capacidad para usar las manos. Luego los síntomas pueden estabilizarse durante años. No hay cura, pero los medicamentos, la fisioterapia, atención, la terapia conversacional, el apoyo nutricional, ayudan a controlar los síntomas, evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida. Y en esta infografía del síndrome de Rett, trastorno de las niñas, lamentablemente, esta patología degenerativa afecta, y aumento la imagen, afecta a 1 de cada 15.000 niñas recién nacidas y actualmente se ha detectado en 40 países. Conoce su origen, síntomas. Después lo vamos a ver acá. ¿Qué es? Es un síndrome neurológico infantil de origen genético debido a la mutación del gen MECP2 que se encuentra en el cromosoma X. Ataca el sistema nervioso central y afecta principalmente a las niñas. Fue descrita por primera vez por el neurólogo en el año de 1966, el neurólogo austríaco Andreas Reck. Por eso es el síndrome de Reck. Detección, pruebas de sangre y ADN. Tratamiento, no tiene cura, pero es posible seguir terapias físicas del lenguaje y ocupacionales. ¿Sabías qué? Dice, no se puede prevenir. Aparece de manera aleatoria, al azar. Si una mujer es portadora de la probabilidad de una hija con el síndrome es del 50%. ¿Cuáles son los síntomas? Escucha. La gravedad de los síntomas puede variar, aquí los más comunes. Trastorno del sueño, problemas en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje, dificultad en el aprendizaje, comunicación visual intensa, movimientos repetitivos, temblorosos y de las manos, babeo, salivación excesiva, problemas respiratorios, estreñimiento y reflujo gastroesofágico, escoliosis, desviación lateral de la columna vertebral, convulsiones, brazos y piernas flácidos se han presentado como primer signo, disminución de la función motora para caminar. Mira, ¿ves? Todo ello. Otro más. El trastorno desintegrativo infantil. Atención. Es una alteración que se caracteriza por la regresión del niño. Esta palabra se usa mucho en psicología, pero ahora vamos a usar en biología. Regresión, regresa, retorna en múltiples áreas de su desempeño, tras un periodo al menos de 2 años de desarrollo normal. Este trastorno es poco usual y prácticamente desconocido, pues se presenta entre 10 y 60 veces que en el autismo. Es una alteración de desarrollo más conocida, el autismo, lógico. Los niños que padecen este problema, escucha, tienen un desarrollo aparentemente normal durante los primeros años. Pero cuando cumplen 3 o 4 años de su edad, comienzan a experimentar una marcada desintegración, regresión, de habilidades motoras, lingüísticas, sociales y hasta del comportamiento. Ese dato tenemos que analizarlo. Acá está. Trastorno desintegrativo infantil. Escucha. Se presenta en un desarrollo intelectual y social normal, pero en algún momento entre los 2 y a los 10 años, acá lo prolonga, dan muestra de una grave regresión. Características. Asociada a retardo mental grave. Probable lesión del sistema nervioso central. Más en hombres. Diagnóstico. Desarrollo normal hasta los 2 años. Pérdida de las habilidades adquiridas. Anomalías en áreas de interacción social. Comunicación y comportamiento no asociado a otros trastornos. ¿Te das cuenta? Lectura diapositiva. Pero ¿por qué tenemos que saber todos estos trastornos? Porque es importante diagnosticar, hacer un seguimiento y ver si este niño o niña tiene ese problema de aprendizaje. Y el pediatra con los análisis correspondientes va a determinar y va a dar su veredicto o va a dar su
su diagnóstico en sí, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene. Y eso ayuda. ¿Por qué? Porque al saber eso, nosotros recibimos la información y sabemos cómo utilizar su cambio. No es niño especial. No. Ojo, eso es importante. Tienen un proceso, ¿no? Pero allí ya se ve que es genético y es necesario ayudarlo. Los padres tienen que informar, o el médico informa a los padres y los padres a nosotros. Sigamos, una más. Importante. Trastornos por déficit de atención. A ver, vamos a ver. Incluye trastornos cuyas características de la desadaptación impulsiva, hiperactividad o trastorno del comportamiento perturbador, violación de los derechos de otros, hostilidad, conducta desafiante se incluyen. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Puede suceder. No te atiende, pero es hiperactivo. Otro, trastorno disocial. No quiere conversar con nadie, se aísla. O el tercero, trastorno negativista desafiante. Niega lo que tú dices y todavía te reta y desafía. Y acá está en una imagen. El profesor está en clase, en aula, y los dos niños no están atendiendo, están jugando, y aquí es ya un problema. Atención, comprensión, disfunción. Disfunción. Importante. Una más. El trastorno electroautista. Espectro autista, perdón, es el trastorno del espectro autista. Después vamos a ver de Asperger. ¿Qué sucede con el autista? Es una afección, ya esto ya es neuronal, con el desarrollo con el desarrollo del cerebro, que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Es el autista, pues. Pero hay que saber por qué le llaman espectro. El espectro le dicen porque tiene un amplio abanico de síntomas y gravedad. Hay muchos síntomas que pueden reconocer que es autista. Comprende afecciones que interiormente se consideran independientes, como el autismo, independientes. Una cosa es autismo, otra cosa es el síndrome de Asperger y otro es el trastorno desintegrativo infantil. Eso lo vamos a ver. Y una forma no específica de trastorno generalizado de desarrollo. Vamos a primero ver el Asperger. Escucha. Síndrome de Asperger, ¿qué es? Es un trastorno del espectro autista que dificulta la capacidad de interactuar socialmente y repetir ciertos comportamientos. Por ejemplo, acá, principales características. Lo voy a aumentar la imagen. Falta de empatía y poca preocupación por los demás. Suelen ser perfeccionistas. Falta de conocimiento sobre límites de las normas sociales. No les preocupa las emociones del otro. Dificultad para comprender situaciones de su entorno. Vive ensimismado. Otro, memoria extraordinaria. Piensan analíticamente. Objetivos y honestos. Tienen problemas para interpretar y llevar a cabo contacto visual, expresiones faciales, posturas del cuerpo y gestos. Hablan con un tono de voz monótono, solo para él mismo nomás. Datos curiosos. Escucha. Es más común en niños varones que en niñas. Las personas con Asperger suelen tener una inteligencia por encima del promedio. Buena memoria, pues. Retienen información. Pueden sobresalir en campos como la programación informática y la ciencia. Una más. Ahora, el trastorno del espectro autista lo tenemos que analizar acá. El trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas de desenvolverse en la sociedad, el trabajo y la escuela. Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Un número reducido de niños parecen desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y 24 meses de edad
cuando aparecen los síntomas del autismo. Mira, repito, un número reducido nada más parecen desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan a un periodo de 24 meses, de 18 a 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas. Y aquí está. Síntomas: ausencia emocional, movimientos repetitivos, dificultad para comunicarse, prefieren jugar solos, falta de contacto visual, temor ante ruidos, aislamiento, arrebato y pataletas. Los síntomas pueden variar según las personas. Autismo. Pero la pregunta, ¿no? ¿Por qué sucede todo ello? ¿No? Ya esto no hay, los científicos médicos todavía no dicen el origen. Es una alteración genética que sucede. Y el síndrome de Asperger también es parte de ello. Otro. Pero tienen buena memoria de retención e información, pero el problema es cuando la empatía, ponerse en el lugar de otro, reconocer símbolos, lo puede hacer. Amor a la patria, sentimientos, emociones. Eso es otro problema. Pero tenemos que entender a cada alumno y no lo podemos hacer el diagnóstico, pero después derivarlo a medicina pediatra para que él lo certifique que eso es cierto, lo que tú ya habías dicho de que puede ser. Y eso es importante. La medicina tiene que estar con la educación sí o sí, porque es necesario que nos ayude. No es el psicólogo él quiere ver este problema, pero no lo va a hacer, y lo deriva, él dice derivarlo a clínico, psicología clínica. No, ya. La psicología clínica es psiquiatría, está haciendo un gran error. Primero es el pediatra, y luego después de ello, ya es, el pediatra puede derivar, si el médico deriva a psiquiatría. Hoy le empieza a decir, este es un problema que se puede solucionar, tratarlo. Controlar. Vamos, uno más. Aquí. Luego, dice, los síntomas del autista, para un poco conocer. Los síntomas que presentan signos del trastorno del espectro autista, escucha, en la menor infancia, como menor contacto visual, es un primer síntoma. Falta de respuesta en los llamados por su nombre, lo estás llamando y no entiende, y no te hace caso. O indiferencia ante las personas responsables del cuidado. Indiferencia, es un síntoma. Los niños pueden desarrollarse normalmente durante los primeros meses o años de vida, para luego repentinamente se vuelven introvertidos o agresivos. Ojo, o pierden habilidades de lenguaje que habían adquirido. En general, los signos se observan a los 2 años. Una más, acá. Los síntomas: hiperactividad, prefieren jugar solo, intolerancia a los fuertes sonidos, interés excesivo por algunas cosas, no hace contacto visual, retraso del lenguaje, depresión, rechaza el contacto físico, problemas de sueño. Importante. Ahora, después vamos a ver los tipos de autismo. Vamos a ver acá. Algunos niños con trastorno del espectro autista tienen dificultades de aprendizaje, escucha, y algunos presentan signos de inteligencia inferiores a lo normal. Otros niños con este trastorno tienen una inteligencia entre la normal y la alta. Aprenden rápido, aunque también tienen problemas para comunicarse, aplicar lo que saben en la vida diaria y adaptarse a situaciones sociales. Ese es el problema del autismo. En general se basa en un nivel de deterioro o cómo afecta la capacidad de desenvolverse. Eso se tiene que tratar. Mira los tipos de autismo que lo vamos a aprender ahorita. El autismo infantil, afecta, un ratito acá.
afecta la interacción social, lenguaje verbal, corporal, con acciones muy repetitivas. No es espontáneo, es mecánico en ese punto. El síndrome de Asperger, otro tipo de autismo. Los pacientes no son capaces de interpretar los estados emocionales ajenos. Tercero, el síndrome de Rett, que le sucede a las niñas. Graves retrasos en el proceso de adquisición del lenguaje, de la coordinación motriz. Otro, el trastorno de desintegración infantil. Aparece un propósito súbito y crónico de regresión profunda y desintegración conductual. Siguiente, trastorno generalizado del desarrollo no específico, dificultad de comunicarse, sociabilizarse y tener un comportamiento. Todo ello son los tipos. Hemos estado mencionando casi más del 90%. Ahora, ¿pero qué sucede en el cerebro? ¿Qué pasa? Escucha. Los trastornos del espectro autista no tienen única causa conocida, no se sabe. La genética, varios genes diferentes parecen estar relacionados con los trastornos del espectro autista. Más aún, otros genes pueden afectar el desarrollo del cerebro y el modo en que se comunican las neuronas cerebrales y pueden determinar la gravedad de los síntomas. Los factores ambientales, como las infecciones virales, los medicamentos y complicaciones durante el embarazo o los contaminantes en el aire. Y mira acá. Mire este cuadro. Genes del autismo, ¿no? Este es un cromosoma. Y acá adentro el ADN. Dice, en las neuronas, crecimiento, organización y migración. Factores ambientales, externo, tiene que ver mucho con su crecimiento, con su organización y su migración. Formación de la sinapsis, metabolismo del neurotransmisor. Y si te das cuenta, no llega acá. Mira. Esta es la neurona, sus dendritas, la neurona sus dendritas, y aquí está la sinapsis. Pero mira, pues, solamente un conducto nada más para emitir información y el otro lo recepciona. 1, 2. Puede ser todo, pero solamente acá 2 y lo demás. Es decir, esta información está llegando a la otra neurona, pero no llega de manera general y total. Hay una obstrucción. Y ese factor es lo que lamentablemente lo convierte en autista. ¿Te das cuenta? Lo obstaculiza. Problemas sociales con las interacciones sociales. Ahora vamos a ver acá. Los problemas con las interacciones sociales, la comunicación y la conducta pueden dar lugar a lo siguiente. Escucha. Pero antes de eso voy a un poco aclarar algunos puntos. No se discrimina a nadie. Sí, no se discrimina a ninguna persona. El profesor, educador, pedagogo, sí tiene que estar preparado para determinar, para seleccionar. No lo puedes juntar, pues. Si el otro es autista y se separa, se aleja del grupo, ¿cómo vas a intentar que ellos estén juntos? No se puede, pues. No es porque no quiera. Repele. Pero se le puede tratar conversando con los padres, conversando con los demás colegas docentes, un equipo de profesores, un equipo de verdad, pues, que trabajen juntos, pues eso, bueno, se intenta, que se tiene que hacer para ayudar a ese niño. O sea, aquí no tiene que ver nada las necesidades personales de docentes. El niño es importante. Y eso va a ayudar y los padres van a agradecer y van a decir a la comunidad que ese colegio sí está ayudando. Eso. Y es un galardón. Entonces, la idea real es no separarlos, ¿no? Sino solamente agruparlos entre ellos y diagnosticarlos. Diagnosticar, informar y en base a eso trabajarlos. Por eso yo digo
No, las evaluaciones no pueden ser de manera general. Tiene que ser por separado, porque es más fácil. ¿Se cuenta? Eso es importante saber. Es necesario, porque gracias a eso nosotros podemos ya entender al estudiante. Y el aprendizaje es importante. No todos son iguales. Cada alumno, cada niño, cada niña, cada adolescente, él o la adolescente, son diferentes. Y nosotros en los primeros meses, los 3 primeros meses, observamos. Ya bimestre, ya, depende cómo traje, bimestre o trimestre. Hoy en el primer mes es un indicador para tu diagnóstico. El segundo bimestre es un indicador también, pero se le tiene que conversar. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Una cosa es enseñar. Ustedes y yo enseñamos o intentamos enseñar bien. El problema es cómo se llega a recepcionar la información en los sentidos. ¿Cómo? En base a ello recién podemos entender. Recién. Y allí nosotros nos vamos a dar cuenta que cada estudiante es diferente y tiene sus habilidades que se pueden mejorar en base a el entrenamiento que tú le vas a hacer. Si tú haces ese entrenamiento, entonces estamos ganando, rescatando a un estudiante y va a decir, no, con él aprendí porque me enseñó a aprender. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Sigamos, vamos a avanzar. Luego hay otro dato que también me interesa, ¿no? Acá dice, los problemas con las interacciones sociales, la comunicación y la conducta pueden dar lugar a lo siguiente. Escucha, problemas con las interacciones sociales, no se relaciona a la persona. La comunicación y la conducta que usé con el niño. Y dice, pueden dar los siguientes problemas en la escuela y en el aprendizaje. Claro, pues, están desaprobando, se están peleando, ahí está. Problemas laborales. Ya cuando es adulto, es joven, adolescente, joven, está buscando su trabajo, no integra los grupos. Incapacidad para vivir de forma independiente, incapaz. Aislamiento social, se aísla. Estrés en la familia, el estrés, preocupación, problemas. Victimización y ser objeto de intimidaciones. Todo ese factor es necesario entenderlo y se puede corregir del menor. Y retiro la diapositiva. Se puede corregir si nosotros hacemos bien nuestro trabajo. Se puede mejorar la educación peruana, porque está en nuestras manos la educación peruana. No es puro contenido, no es avanzar por avanzar, es evaluar, determinar si este alumno puede y con él avanzas, y el otro que no puede, no te preocupes, yo no quiero llenar tu cuaderno, lo que yo quiero es que tú aprendas, poco a poco yo te voy a guiar, así dile, sí, infórmale. Habla con los padres, están ocupados, y es cierto, pero es necesario. Informa, que quede en el archivo, porque cuando el padre va a venir y va a decir, pero ¿por qué no le hemos informado, señor padre? Inclusive está en el archivo, y ahí sacas el archivo, usted fue informado en el marzo, abril, mayo, y este es el proceso. No se preocupe, no quiere decir que usted ha abandonado a su menor, él lo ha hecho, pues, pero no, tú dices que no, pues, porque tú ya le estás buscando la solución. Ya el profesor, ya la profesora, ya está tratando al estudiante y está mejorando en sus notas, poco a poco. Informa. Eso va a ayudar. Todos no llegan igual, no, pero los que han llegado igual, tú dices que quieres terminar exclusivamente tu temario, ya, perfecto. Tu currícula, perfecto. Lo haces con los que pueden, pues, con los académicos. Ahí está. Son seres humanos, no son historiadores, no son matemáticos, no son geógrafos, no son biólogos, no son médicos, son alumnos. Cuando ya entren a la academia y ellos quieran perfeccionar su aprendizaje, les va a ser muy fácil porque tú les has ayudado. Tú les has ayudado. Cuando ya entren a una universidad nacional, ¿no? Porque ha sido dado su examen de admisión,
o un instituto público que ha dado su examen de admisión, ahí ellos ya van a entender y comprender que tienen que saber más y van a estudiar más. Y luego ya en la profesionalización, cuando ya estén ejerciendo la carrera, ¿no? Ahí van a especializarse. Es así. Y esa es la idea. Y eso es el inicio donde tú y yo tenemos que hacer ese trabajo. Porque si no hacemos bien nuestro trabajo, hemos perdido y hemos lamentablemente echado a perder muchas generaciones. Sigamos. Vamos a avanzar. Es interesante este punto. Esta es la imagen que no debemos nosotros. Va a suceder, pero hay que ayudarlo. Va a suceder. La niña sola, encima de una banca no acolchada, mirando el infinito, la pared. Tenemos que ayudarlo. Tenemos que ayudarlo. Una acá, una más. Aquí tenemos la solución, pues. ¿Qué es lo que recomiendan? Terapias educativas. Ahí entramos nosotros. Los niños con trastorno del espectro autista a menudo responden bien a los programas educativos muy estructurados. Los programas exitosos, en general, constan de un grupo de especialistas y una variedad de actividades para mejorar las destrezas sociales. Mejorar, ojo, las destrezas sociales. La comunicación y el comportamiento. Los niños en edad preescolar que reciben intervenciones de comportamientos intensivas, preescolares, estamos hablando pues inicial, comportamiento intensivas e individualizadas, en general muestran gran avance. Solos, pues, solos. Ayúdalo. La educación es importante y necesaria. Voy a retirar la diapositiva. La educación es importante y necesaria. Los colegios son centros de aprendizaje educativo, información, conocimiento, deporte, juego, deporte, interrelación, que ayuda. Eso es lo que tiene bueno y que no tiene la educación virtual. No se puede. En la educación virtual no hay esa interrelación, no hay un recreo donde ellos conversan, interactúan entre amigos y amigas. No hay, pues. Por eso esta educación virtual ya es de emergencia por la pandemia y algunos adultos lo están haciendo para especializarse. Pero ahí tiene que haber el diálogo, pues, con el diálogo con el docente. Entonces, somos autistas todos somos autistas. No, no somos autistas, es interés. Y si no se hace un cambio, no vamos a lograr nada. Ahora es una experiencia que viene virtual este año, va a ser más complicado. Y ahí hay que ver cada uno si lo difícil, si ha recepcionado la información. Pero ¿cómo vas a ver eso? A través de la evaluación. Con la evaluación te vas a dar cuenta si lo ha respondido, si es responsable o no es responsable. Haz tu registro. Y eso es básico. El registro es un indicador, nada más. Y ese indicador va a ayudar quienes los pones en el grupo que es óptimo, responsable, y el otro que es regular, que están intentando llegar al mejor grupo. Y los demás que están en la cola, que están intentando mejorar, si quieren ser mejorados, si quieren. ¿Cómo se les tiene que ver? ¿Quieres trabajar? No. No forzas a nadie. Informa nada más. Y en informar te va a ayudar, porque no estás solo, pues. Hay un director, hay un coordinador académico, coordinador pedagógico, y eso se informa a los padres de familia. ¿Te cuenta? Es necesario, no, es necesario. Porque si no hay eso, estamos perdidos, digamos, en la barbarie. Y eso hay que ver. Otro más. La última, esta es la última. Aquí. Terapias familiares. Ahora sí, entra la familia. Escucha. Los padres y otros familiares pueden aprender a jugar e interactuar. Claro, primaria es básica.
con sus hijos en forma que promuevan las destrezas y la interacción social. Controlen los comportamientos problemáticos. Controlen los comportamientos problemáticos. Y les enseñen destrezas, comunicación y de la vida cotidiana. En función a las necesidades de cada niño, ¿no? Las siguientes actividades pueden ser beneficiosas. La terapia y la conversación. Siempre es bueno conversar. Esa es parte de la interacción. Para mejorar las habilidades de comunicación y entendimiento. Terapia ocupacional, que aprenden actividades de la vida diaria, ¿no? Aquí le ayuda pues a que a algunas actividades domésticas, ¿no? Limpiar, barrer, coger, lavar, ¿no? Propios a su edad. Y el otro es la fisioterapia, para mejorar el movimiento y el equilibrio. Ayuda mucho. Por eso aquí vemos, ¿no? Que la niña está conversando, ha recogido flores, y la otra niña no está, bueno, pues en su propio mundo ensimismada, ¿no? La está escuchando, pero no hay esa interacción del diálogo, ¿no? Que te miro los ojos, te estoy escuchando, hago gestos, ¿no? Y eso es importante enseñarle. No todos los niños son iguales, no todos los adolescentes son iguales, no todos los jóvenes son iguales. Se tiene que entender a cada uno de ellos, pero hay otros que lo desarrollan más y hay otros que lo desarrollan menos. Y eso es importante. Estamos viendo la terapia familiar, que ese es el segundo paso en la casa, si es que el hogar existe. Lectura de poesía para palabras finales. Escucha, es importante porque estamos finalizando el curso. Agradezco a todas las personas que han estado con nosotros, ¿no? Y es muy importante y necesario porque han tenido el interés de aprender en este mes problema de aprendizaje. Ha sido muy bueno, porque hemos visto el aspecto de la neurofisiología, luego lo que es la neurociencia, neurofisiología, es decir, el órgano del cerebro, la neurociencia, cómo es la ciencia del cerebro a través de las neuronas, la neuroeducación, que es una rama que está apareciendo para poder nosotros conocer a la persona gracias a la medicina, especialmente a la rama de la neurología. Hemos visto también en la segunda semana la continuación de ello y su desarrollo. La tercera semana hemos visto todo lo que son los trastornos del aprendizaje. Discalculia, dislexia, ¿no? Dislexia, disfasia, todo ello. Y eso se puede tratar, ¿no? De mejorar. Eso es importante. Porque son trastornos que tienen, hay una cura, se puede tratar y mejorar. Hay curas. No son enfermedades, son alteraciones. Luego después hemos visto en esta semana, ayer y hoy, las alteraciones que sí ya no tienen cura. Que esto ya es genético, ¿no? La primera que vimos la semana pasada sí tienen cura. Se pueden controlar, se pueden tratar, se pueden mejorar. La tartamudez, la forma de escribir, la forma de hablar, ¿no? Dislexia, discalculia, se puede. Pero eso es, tú lo detectas, pues. Y lo más importante, al haberlo detectado, tú le informas. Y le dices a él, tienes esto, pero no te preocupes, vas a mejorar porque te vamos a ayudar. Y eso sí, si él quiere. Dos, aparte de ello están las alteraciones que lamentablemente no lo puedes curar, no lo vas a curar, porque eso ya es genético, está acá. Es un desorden, una alteración, una disfunción, no funciona bien, disfunción. Y eso se controla. Como lo que hemos hablado ayer del trastorno de atención y déficit e hiperactividad. Nacen así. Pero tienes que ayudarlo a controlarlo, porque si no va a ocasionar problemas. Muchos problemas. Y el de ahora, el autismo, Asperger, son muy importantes. Y eso es importante. Espero que te haya servido esta información
Muchas gracias por tu tiempo y tu paciencia, por haber escuchado estos videos, observado, escuchado, analizado, descrito, y estamos en comunicación. Un saludo fraterno a Brigitte Araujo Marrujo, a Soledad Tineo García, a Freddy Sánchez Parí, a Yesenia Gonzueta Madueño, a Karen Isla Vigilio y a María Verástegui Rosas. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta la próxima.